Buenas tardes, Paulette. Como puedes ver, en el tema anterior estuvimos viendo el origen de la evolución de las especies. Entre estas teorías que hemos ya mencionado en la clase anterior, vamos a ver la teoría del darwinismo. El darwinismo nace a partir de Charles Darwin, que es uno de los científicos más conocidos y influyentes en la historia de la biología. Darwin destacó por sus grandes dotes como observador naturalista. El viaje de Darwin, después de abandonar los estudios de medicina, Darwin emprendió un viaje alrededor del mundo a bordo del Beagle, que duró 5 años. Durante este viaje llevó a cabo numerosas expediciones a tierra firme, en el transcurso de las cuales observó las variaciones de diferentes poblaciones cercanas en el espacio, pero separadas por barreras geológicas, como las poblaciones de pinzones en las Islas Galápagos. Él elaboró detalladas descripciones de toda la flora y la fauna que iba estudiando. Aparte, también tomó muestras de los fósiles, animales y vegetales, entre ellos huesos de Megatherium que encontró en Sudamérica. Posteriormente dedicó su vida al estudio de las notas y las muestras recopiladas, todos los datos que iba obteniendo de sus estudios apuntando hacia una teoría evolucionista. En 1858, un joven científico llamado Alfred remitió sus teorías evolucionistas a Darwin. Viendo los numerosos puntos en común de las dos investigaciones, decidieron publicar conjuntamente sus opiniones en la revista de la Sociedad Linneana. Un año después, en 1859, Darwin publicó su obra El origen de las especies, en la que exponía ampliamente la teoría sobre la evolución de las especies. La teoría de Darwin plantea tres puntos fundamentales. El primer punto, la variabilidad. Las poblaciones de los seres vivos no son uniformes, sino que se presentan cierta variabilidad, mayor o menor en función de las especies observadas. En un ambiente estable con suficientes recursos, las poblaciones mantienen el número de individuos y conservan su variabilidad. El segundo punto, la adaptación. Ante un cambio en el ambiente desfavorable a una especie, de entre toda la variabilidad existente, habrá algunos individuos que quizá presentarán unas características más adecuadas al nuevo ambiente. Estos individuos estarán mejores adaptados. Y por último, la selección natural. Los individuos mejor adaptados se reproducirán más fácilmente y dejarán más descendencia. Esta descendencia le dará las características que determinan una mejor adaptación. Si la selección se repite en cada generación durante miles de años, toda la población presentará el carácter que determina una mejor adaptación. Tenemos las críticas al darwinismo. En la sociedad científica de la época de Darwin, las teorías aceptadas sobre el origen de las especies eran creacionistas, o sea que solo eran basadas en la Biblia. Solo se permitían y aceptaban teorías basadas en la Biblia, lo que causó que la publicación de las teorías de Darwin un gran revuelo, siendo especialmente criticadas las teorías concernientes al origen del ser humano, ya que estaban o trataban directamente en conflicto con la teoría de la creación divina de la Biblia. Con el tiempo, la teoría de la evolución de Darwin fue aceptada y ha sido una de las aportaciones más influyentes en el campo de la ciencia de la vida. No obstante, quedaron algunas preguntas que Darwin no pudo solucionar en su momento. Dichas preguntas son las siguientes. ¿Cómo se generaba la variabilidad en la población de una determinada especie? ¿Y cómo pasaban los caracteres de los progenitores a sus descendientes? Tenemos que tener en cuenta que pese a que los trabajos de Mendel fueron publicados en 1865, Darwin nunca llegó a conocerlos. No fue hasta más tarde cuando los conocimientos sobre genética permitieron dar respuestas a las preguntas que planteaba la teoría de Darwin.
Como dato curioso, en el siglo XIX se caracterizaba por las grandes transformaciones y contradicciones provocadas por la industrialización, las reivindicaciones y revoluciones burguesas, obreras y campesinas, la colisión del capitalismo y el liberalismo y el auge del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico. La nueva sociedad sugerida de la industrialización y el establecimiento de nuevas disciplinas científicas favorecieron el desarrollo intelectual y el afán de conocimiento. A pesar de todo, el mundo de mediados del siglo XIX aún no estaba preparado para asimilar las ideas revolucionarias de Charles Darwin. La difusión de las teorías de Darwin contribuyeron a la primera gran polémica científica, ya que contradecía las creencias basadas en la interpretación literal de la Biblia sobre la creación del mundo y de los seres vivos, al mismo tiempo que equiparaba al ser humano con el resto de las especies en su origen y evolución. El desarrollo de estudios posteriores confirmó las ideas de Charles Darwin y dio pie al reconocimiento de la ciencia en todos sus ámbitos y de los científicos como pilares básicos para el progreso de las sociedades modernas. Ok, Paule, ¿qué me puedes decir con respecto a la teoría de Charles Darwin? Que es una teoría basada hacia las jirafas, o sea, basada en historias. Ok, ¿qué paso importante tomó Darwin para poder crear dicha teoría? Se dedicó a lo que son estudios o también o a investigar cosas así para poder crear una historia o una teoría. Ok, como punto importante, Darwin recopiló, primero viajó por el mundo y recopiló muestras para poder basar su teoría en el estudio de estas muestras. ¿Cuáles son los tres puntos importantes, Paulet, de la teoría de Darwin? Me imagino que la variabilidad, mm, lo que es la adaptación y la selección natural. ¿Correcto? ¿Cuáles fueron las críticas a la teoría del darwinismo, que es la teoría de Charles Darwin? ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿Cuáles eran las críticas a la teoría del darwinismo, que es la teoría de Charles Darwin? Ah, ok. Que las críticas al darwinismo eran especializadas, o sea, eran criticar las teorías concernientes al origen del ser humano. Ok, el motivo importante porque no se aceptó en su momento las teorías de Charles Darwin fue porque en ese momento las corrientes científicas estaban lideradas por el pensamiento de que la creación divina estaba como base fundamental, pues, ¿no? de todas las teorías y que no podían refutar dicha teoría. Por eso hubo una confrontación entre la teoría evolucionista y la creacionista, que es la que está basada en la Biblia. ¿Tienes alguna pregunta con respecto al tema de el origen y evolución de las especies con respecto a la corriente de Charles Darwin? No, profe, yo ninguno. Ok. Emily, ¿tienes alguna pregunta con respecto a la teoría de Charles Darwin? No.
Ok, listo. Entonces vamos a pasar a explicar lo que es la tarea. Como pueden visualizar, la tarea en clase consta de responder las siguientes preguntas. ¿Qué observaciones realizó Darwin durante su viaje en el Bengal que lo llevaron a formular su teoría evolucionista? Explica los tres principales puntos de la teoría de evolución de Darwin. Y según Darwin, ¿cómo se explica la evolución de las jirafas hasta llegar a su forma actual? Esas son las tres preguntas que tienen que realizar para la actividad en clase. Todas las preguntas están avanzadas en la clase que se impartió en el día de hoy. La tarea en casa consta de responder las siguientes interrogantes. La primera interrogante es: investiga y menciona tres ejemplos actuales que apoyen la teoría de selección natural propuesta por Darwin. La segunda interrogante es: compara la visión de la evolución en el siglo XIX con la perspectiva científica actual. ¿Y qué avances permitieron consolidar la teoría de Darwin? Pues no. ¿Tienen alguna duda con respecto a las actividades? No, profe, yo Emily. no. Ok, recuerden que a lo que dice investiga y menciona tres ejemplos, tienen que mencionar tres ejemplos en comparación, pues, ¿no? Que apoyen a la teoría de la selección natural propuesta por Darwin. Y en la comparación de la segunda interrogante, tienen que responder qué avances permitieron consolidar la teoría darwinista. Ok, si no tienen ninguna pregunta con respecto a la clase o la tarea, podemos dar por finalizada la clase, alumnas. Ha sido un gusto. Recuerden que cierra a 10 de la noche de hoy. Si se les retrasa por algún inconveniente, tienen que presentar la respectiva justificación para poder recibir la nota completa, pues, ¿no?